Creepypasta. El hombre Dios. La mansión era un monolito de mármol blanco, imponente, distante, su forma tan perfecta que parecía más una construcción de otro mundo que de la tierra. De sus muros caía una luz fría, casi palpable, que se deslizaba como un velo sobre los pasillos interminables. Las paredes no tenían detalles, solo superficies lisas que reflejaban una opaca quietud. No había sonido, salvo el eco lejano de las pisadas de Bianca Guzmán, la sirvienta. Bianca, de cabello oscuro recogido en un moño apretado, con su uniforme negro que no hacía más que acentuar su palidez, se apresuraba por los largos pasillos de la mansión. Su rostro, marcado por una expresión vacía, reflejaba la angustia que había sido sembrada en su alma desde que había dejado de ser policía. Había sido una mujer de acción, pero ahora, solo era un espectro más en la órbita. Abel Sánchez. El nombre sonaba en su mente como un eco del terror. El hombre que había gobernado el universo durante tanto tiempo que los planetas mismos parecían haber sido moldeados por su voluntad. El hombre que podía mover estrellas, cambiar la rotación de los planetas, incluso borrar la existencia de cualquier ser con solo pensarlo. El hombre que había derrotado a Lucifer, el líder de los demonios, y a todas las razas avanzadas que alguna vez intentaron desafiarlo. ¿Qué podía hacer un simple ser humano contra él? Nada. Después de todo, ella misma había visto meses antes cómo el dios hombre había destruido países enteros con solo pensarlo, el mismo que había destruido y convertido en polvo todo el armamento nuclear del planeta. Bianca llegó a la gran sala donde Abel permanecía, flotando en el aire como un dios impasible. Su cabello negro, largo, caía como una sombra infinita a su alrededor. Estaba completamente inmóvil, sus ojos cerrados, pero Bianca sentía la presión de su mirada sobre ella, como si su mente estuviera siendo escaneada sin descanso. No había una presencia física de él más imponente que su poder mental, que dominaba toda la existencia. Con manos temblorosas, Bianca colocó la bandeja de desayuno sobre la mesa flotante. Un café, un pan con mantequilla, y un trozo de fruta, pero no había necesidad de que Abel comiera. Era solo una formalidad que ella seguía, una rutina de la que ya no podía escapar. Los años de servirle la habían transformado, le habían quitado lo último de su humanidad, y ella ya no sabía si seguía sirviendo por obligación o por desesperación. El aire estaba denso, cargado de una electricidad que la hacía sentirse pequeña, insignificante. Abel no se movió ni un centímetro. Solo permaneció allí, levitando, su rostro en calma, sus ojos cerrados como si el universo mismo fuera suyo para moldearlo a su gusto. Un dios sin rival. El hombre Dios, así lo llamaban. No había nadie en el universo que pudiera enfrentarse a él. Había acabado con razas que poseían tecnología avanzada capaz de destruir planetas, con armas capaces de arrasar con galaxias enteras. Pero para él, todo esto era insignificante. Las batallas que había librado contra otros telepatas, incluso aquellos con poder sobre la gravedad de agujeros negros, habían sido solo un juego, un desafío sin esfuerzo. Lucifer, el mismo Lucifer, había caído ante él sin que siquiera tuviera que mover un dedo. Solo un pensamiento, y la existencia de su enemigo había desaparecido. Después de todo, Bianca no podía dejar de temblar mientras leía el diario que siempre leía en voz alta para él, una tradición que había comenzado años atrás, cuando aún pensaba que tal vez, solo tal vez, su vida podría volver a ser la de antes. Habló con voz temblorosa y firme, tratando de ocultar su temor mientras leía el periódico. La invasión demoníaca fue detenida por Abel. Gracias a él, quien acabó con los demonios y con Lucifer, el cual había destruido estrellas. Gracias, Abel, por borrarlo de la existencia. Gracias por acabar y masacrar al rey demonio. La humanidad agradece su bondad por darle una golpiza al príncipe de la oscuridad. Ante las palabras de Bianca, ella dejaría el periódico sobre la mesa. Mientras ella mantenía su mirada baja. Después de todo, ella sabía después de meses de servir que no debía mirarlo. Tras largos minutos de silencio, la voz fuerte y poderosa, con el poder suficiente para hacer temblar el universo entero. Abel Sánchez, el asesino de demonios, el rey universal. Debo admitir, sirvienta, pensé que el rey demonio, señor de la guerra, asesino de ángeles, iba a dar más pelea, pero honestamente fue aburrido. Solo soporto un mísero golpe con el poder para borrar una galaxia. Pensé que sería más divertido, pero viajar al infierno fue aburrido. Solo simples demonios. Aunque con el poder para destruir mundos, estrellas, su fuego capaz de quemar el alma,
Toda esa magia fue aburrida. Honestamente, si existe el diablo, después de todo ya lo maté. Espero exista un Dios. Ups, casi lo olvido. Hace unos días acabé con el todopoderoso Dios del universo, Zeus, el Dios creador del cosmos. Fue algo interesante, debo admitir, pero su poder, sus rayos y ese dominio de las estrellas del cosmos, galaxias enteras. Yo pensé que con ese poder para crear un universo y destruirlo sería divertido, pero no. Fue patético. Pensé que un Dios con la velocidad para recorrer cielo e infierno, cada uno del tamaño del universo en un segundo, sería divertido, pero fue muy lento. Demasiado lento, al menos esos héroes. Sangol, Capitán Utopian, cada uno con el poder para destruir mundos, con una visión de calor superior o igual a la temperatura del sol. Fue más divertido. Pero qué aburrido, ¿no crees? No tener ningún rival. Cada palabra resonaba en su cabeza con un eco sordo, pero hoy algo se rompió en su interior. Se atrevió a hacer una pregunta que siempre había estado allí, ahogada en su garganta. Señor. Yo. Su voz era un susurro, pero su dolor se podía sentir como una presión tangible. Después de todo, era un insulto ante este ser, de poder incomparable. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué borró de la existencia a mi novio y esposo, Andreu Sánchez, el profesor de historia? Sus palabras flotaron en el aire, y por un momento, Bianca se sintió como si su alma misma estuviera expuesta ante él, vulnerable, débil. Andreu había sido su vida. Tenían planes, sueños, una familia que construir. Pero todo se desmoronó en el instante en que Abel decidió que él ya no debía existir. Hubo una pausa. Bianca esperaba, casi temía la respuesta, aunque en el fondo ya sabía que no habría piedad. Abel no abrió los ojos, pero su presencia se intensificó aún más, como si cada átomo de su ser estuviera invadiendo la misma realidad. Finalmente, la voz de Abel cortó el silencio, fría, inhumana, como el viento helado que azotaba las estrellas. Habló con voz firme y de autoridad pura y absoluta, porque quise. Y ya, ¿acaso esperabas una justificación? Solo siguen vivos todo este miserable porque quiero y ya. Son mis juguetes porque si quisiera puedo borrar a todos los seres del universo de la existencia. Con solo pensarlo puedo apagar el universo entero, para así destruir todas las estrellas y galaxias enteras. Puedo leer la mente de todo el universo, puedo ver y poder controlar a todo ser vivo sin esfuerzo alguno. No hay barrera mental ante mí, no existe poder. Yo soy el Dios absoluto, yo controlo todo en el universo. Si quisiera puedo aplastar tu cuerpo con la gravedad de todos los agujeros negros del universo. Esa es tu respuesta. Ahora vete, sirvienta. Bianca se hundió en su propio sufrimiento. Las palabras de Abel no ofrecían consuelo, ni explicación. Simplemente había decidido que Andreu debía desaparecer, sin motivo, sin justificación. La mirada vacía de Bianca se fijó en el rostro de Abel, y por un momento, vio lo que había quedado de ella misma. Una sombra, un eco de la mujer que una vez fue. Ya no había lugar para la humanidad en su vida, ni para la compasión de quien, en su desesperación, había perdido todo lo que amaba. Abel no necesitaba más explicaciones. Para él, todos eran solo piezas en un tablero cósmico. Los seres que se oponían a él eran hormigas, insectos diminutos que se aplastaban sin esfuerzo. Bianca, con lágrimas que caían en silencio, dejó la bandeja y se retiró, su alma vacía, su mente atrapada en la pesadilla que era servir a ese ser que ya no necesitaba ni emociones, ni razones. Solo existía, en su terrorífica grandeza, para moldear y destruir a su antojo. El Dios con rostro humano, ella misma lo sabía, no tenía sentido. Intenta hacer algo. Después de todo, hombres y seres más poderosos ya lo habían intentado. Solo acepto su destino. Esperando algo.